Hola, soy Saena Félix, somos el equipo 8 y vamos a hablar sobre Lazarus. El modelo cognitivo del estrés formalizó conceptualmente algo de sentido común, que no todas las personas son alarmables. Este término es deliberado, ya que las más importantes versiones cognitivas del estrés lo entendían como activación nerviocentral y como respuesta neuroendocrina que incluye una fase de alarma. Hasta Lazarus no hubo modelos psicológicos capaces de proponer antecedentes psíquicos a las respuestas fisiológicas. Por lo tanto, el efecto de los acontecimientos ambientales sobre el funcionamiento del organismo se infería a partir de las propiedades intrínsecas de los estímulos físicos. Pavlov fue el primero en proponer leyes nerviocentrales que permitían entender las respuestas fisiológicas como dependientes de estímulos que habían adquirido propiedades extrínsecas a ellos. Como resultado de procesos de condicionamiento, se trata de un proceso puramente psíquico, ya que como resultado de la experiencia, los estímulos se cargan de valor simbólico para suscitar respuestas fisiológicas específicas. Cualquiera que sea el entendimiento de lo que es la vida psíquica, sus leyes forzosamente han de trascender a los de su sustrato material y difícilmente van a encontrarse en él. Pavlov definió el primer mediador que dispara la respuesta biológica, el corte cerebral, como un filtro para convertir en señales biológicas los estímulos procedentes del medio externo, al margen de la vida psíquica. Las teorías psicológicas a su vez se han preocupado más por los contenidos que por las funciones, otorgando a la vida psíquica propiedades independientes de sus determinantes ontogénicos y nerviosos centrales. Lazarus es un continuador de Pavlov, en cuanto que estudia las funciones psíquicas en relación con los procesos biológicos adaptativos. La diferencia entre uno y otro está en que uno estudia la adaptación a partir de la actividad del SNC, en tanto que el segundo trata de identificar las operaciones psíquicas que lo acompañan. El modelo cognitivo de Lazarus se apoya en un enjuiciamiento funcional de la actividad psíquica, centrada en tres clases de procesos. La primera es procesos de evaluación, encargados de llegar a una cognición tras operar con información que procede del exterior y de uno mismo. La segunda, procesos automáticos que dependen del estilo cognitivo y de las conductas automatizadas por los aprendizajes. Y la tercera y última son los procesos de esfuerzos de naturaleza dinámica que persiguen objetos e implican una participación activa. Soy Ricardo Fregoso. Bueno, el modelo de Lazarus considera el estrés como resultado de una evaluación de daño-pérdida, de amenaza o desafío. En el primer caso, el sujeto evalúa dichos consumados. En el segundo caso, el sujeto los anticipa. Y en el tercero, se mueve entre la posibilidad de perder o ganar. Lazarus definió con particular precisión los factores situacionales que hacen probable una evaluación estresante. Habla de la novedad, la inminencia, la predictibilidad, la duración, la incertidumbre, la ambigüedad y la cronología biográfica. Se trata, en suma, de cualificar los estímulos ambientales en función de su capacidad para suscitar cogniciones estresantes incondicionadas. La definición y objetivación de las distintas estrategias de afrontamiento del estrés es singularmente difícil desde el momento en que su elección parece determinada por factores personales y situacionales, y no predisposiciones específicas del individuo. De ello se deduce que cada situación estresante con el medio suscita la puesta en marcha de estrategias diferentes. Folkman y Lazarus han tipificado dos grandes grupos de estrategias posibles: las que se centran en el problema tratando de modificar la situación y de desactivar o disminuir la cognición de amenaza, y las que modulan la respuesta emocional que dicha amenaza provoca. Procesos de evaluación cognitiva. Cuando Lazarus hizo la primera exposición completa de su teoría sobre el estrés psicológico, en 1966, la corriente psicológica principal del momento se hallaba todavía a cierta distancia de lo que se llamaría más tarde la revolución cognitiva. El punto de vista dominante era el positivismo, y como éste consideran los procesos mediadores con cierta suspicacia, se hizo necesario insistir en la razón por la que el concepto de evaluación era esencial en una teoría sobre el estrés psicológico y afrontamiento. ¿Por qué es necesario un concepto de evaluación? Aunque ciertas presiones y demandas ambientales producen estrés en un número considerable de personas, las diferencias individuales y de grupo
en cuanto a grado y clase de respuesta son siempre manifiestas. Las personas y los grupos difieren en su sensibilidad y vulnerabilidad a ciertos tipos de acontecimientos, así como en sus interpretaciones y reacción ante los mismos. Por ejemplo, un individuo ante un proceso terminal suele negarse a partir del hecho de una muerte inminente. Puede generar ansiedad o deprimirse ante tal situación. Ante un insulto, un individuo puede reaccionar ignorando o enojándose. En el caso de los campos de concentración nazi, los sujetos podían sentirse amenazados, angustiados, etc., ya que sus modelos de afrontamiento diferían. Para poder entender las diferencias observadas en la respuesta ante situaciones similares, debemos tener en cuenta los procesos cognitivos que median entre el encuentro con el estímulo y la reacción, así como los factores que afectan a la naturaleza de tal mediación. Soy Isabel Tirado. Existe un contraargumento positivista al respecto, según el cual las diferencias en los individuos son debidas a que el entorno humano es siempre diferente. Por tanto, las variaciones individuales en la respuesta no son debidas necesariamente a las características personales del sujeto. De acuerdo con los argumentos de Lewin y de otros, sostienen que lo que realmente importa es la situación psicológica, resultado de la interacción entre el entorno y los factores del individuo. La evaluación cognitiva refleja la particular y cambiante relación que se establece entre un individuo con determinadas características y el entorno cuyas características deben predecirse e interpretarse. La respuesta emocional y conductual desarrollada por un sujeto ante un acontecimiento depende de la forma en que lo analiza. Incluso cuando desde el punto de vista físico el entorno es idéntico o casi idéntico para un niño o para un adulto, la situación psicológica puede ser fundamentalmente diferente. La situación debe representarse en la forma en que es real para el individuo en cuestión, es decir, en la forma en que le afecta. Dice Lewin acerca de los significados objetivos de cada situación. El lugar de la evaluación cognitiva en la teoría del estrés. Arnold considera la evaluación como el determinante cognitivo de la emoción, describiéndola como un proceso rápido e intuitivo, que ocurre de forma automática y que se diferencia del pensamiento reflexivo más lento y más abstracto. 3. Aunque se está de acuerdo en que la evaluación determina la emoción y que la respuesta emocional puede ser inmediata, sobre todo ante estímulos auditivos o visuales intensos, o incluso señales más sutiles o abstractas como pueden ser las expresiones del rostro, se hace mucho más hincapié en la compleja actividad cognitiva relacionada con los significados. Janis y Mann no describen su modelo de conflicto y decisión en términos de evaluación, en realidad se halla muy relacionado con el proceso. Formulan 4 preguntas sobre consecuencias, recursos e inminencia y en base a las respuestas emitidas a tales preguntas, determinan la calidad de la información que se precisa y la decisión que hay que tomar. Corro un riesgo importante si no introduzco un cambio. Son importantes los riesgos si no lo hago. Es una postura realista esperar encontrar una solución mejor. ¿Tengo tiempo suficiente para pensar y deliberar? Todas estas cuestiones relacionadas con la evaluación conforman la valoración del individuo de los acontecimientos y sus posteriores decisiones al respecto. Esta es una comparación de los modelos de Janis y Mann y Lazarus. Janis y Mann se interesan por la selección de una trayectoria de acción y consideran la emoción como una interferencia entre los procesos de búsqueda de información y de los de toma de decisión. Y Lazarus se interesa por cualquier acontecimiento en el cual el individuo sienta que sus recursos adaptativos se hayan amenazados o desbordados, y considera la emoción como punto de vista de su efecto en los procesos de información. También se toma en cuenta que es modelada por tal información. A pesar de la evidencia clara del interés por la evaluación cognitiva, hasta hace poco las investigaciones realizadas sobre estrés han seguido modelos teóricos no cognitivos, como el de reforzamiento del drive, del arousal o de la activación.